Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela Rayuela, de Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914. Fue un escritor y profesor argentino. Trabajó como traductor, oficio que desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. En 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa, en protesta contra la dictadura militar de su país, que prohibió sus libros y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Se lo considera uno de los más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas, sobre todo Rayuela, que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Sus ficciones transitan de lo real a lo fantástico y por ello suele ser relacionado con el surrealismo y el realismo mágico. Vivió hasta los 4 años en Bélgica, Suiza y España. Su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951. Ese año se estableció en Francia, que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales para la recuperación de la democracia. El 7 de diciembre regresó a París, donde murió 2 meses después. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y silencioso. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Y con el capítulo 7 de Rayuela que acabamos de disfrutar en la voz de Sandra Tavares, iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy junto a Luis Rafael Díaz examinaremos el argumento, los personajes y el legado de esta obra maestra del escritor argentino Julio Cortázar. Rayuela, la obra maestra de Julio Cortázar, es mucho más que una simple novela. Es una experiencia literaria que desafía las convenciones tradicionales de la narrativa. El argumento, lejos de ser lineal, se presenta como un intrincado tapiz de vivencias, reflexiones y encuentros que giran en torno a su protagonista principal, Horacio Oliveira. La historia se desarrolla principalmente en dos escenarios, París y Buenos Aires. En la ciudad de la luz, Oliveira, un intelectual argentino, vive una existencia bohemia rodeado de un grupo ecléctico de amigos conocidos como el Club de la Serpiente. Este círculo se reúne para discutir arte, filosofía y literatura, creando un microcosmos cultural que refleja las inquietudes intelectuales de la época. En este entorno parisino, Oliveira se encuentra atrapado en una búsqueda existencial, intentando dar sentido a su vida y al mundo que lo rodea. Su relación con la maga, una enigmática mujer uruguaya, se convierte en el eje central de esta parte de la narrativa. La maga representa para Oliveira lo intuitivo, lo irracional, un contrapunto a su propia naturaleza analítica y cerebral. El regreso de Oliveira a Buenos Aires marca un cambio significativo en la trama. Aquí, el protagonista se enfrenta a una realidad diferente, más cercana a sus raíces, pero igualmente desconcertante. Sus interacciones con viejos amigos y nuevos conocidos, en particular con Traveler y Talita, sirven como catalizadores para una exploración más profunda de su psique y sus conflictos internos. A lo largo de la novela, Cortázar entreteje temas fundamentales como la búsqueda de la autenticidad, la lucha contra las convenciones sociales y la tensión entre la razón y la intuición. El argumento no sigue una progresión convencional de eventos, sino que se construye a través de episodios aparentemente inconexos, reflexiones filosóficas y diálogos que desafían al lector a encontrar su propio significado. La estructura única de Rayuela permite múltiples lecturas. El lector puede optar por seguir el orden tradicional de los capítulos o aventurarse en una lectura alternativa propuesta por el autor. Esta innovación narrativa no es un mero artificio, sino una parte integral del argumento, invitando al lector a participar activamente en la construcción del significado de la obra. El argumento de Rayuela no busca resolver los conflictos de Oliveira u ofrecer respuestas definitivas a las preguntas existenciales que plantea. En cambio, la novela se centra en el proceso de búsqueda en sí mismo, en la exploración de las posibilidades del lenguaje y la literatura para capturar la complejidad de la experiencia humana. A través de sus páginas, Cortázar crea un universo literario donde lo cotidiano se entrelaza con lo extraordinario, donde las fronteras entre la realidad y la ficción se difuminan. El argumento se convierte así en un vehículo para explorar la condición humana en toda su complejidad, invitando al lector a cuestionar sus propias percepciones y convicciones. En esencia, el argumento de Rayuela es un viaje, no solo a través de las calles de París y Buenos Aires, sino a través de los laberintos de la mente humana. Es una exploración de las posibilidades del lenguaje, una reflexión sobre la naturaleza del amor y la amistad, y un cuestionamiento constante de lo que significa estar vivo en un mundo lleno de contradicciones. La genialidad de Cortázar radica en su capacidad para crear un argumento que es, al mismo tiempo, una historia y una metáfora de la vida misma, compleja, contradictoria y abierta a múltiples interpretaciones. Rayuela no es solo una novela para ser leída, sino para ser vivida. Una obra que continúa desafiando y fascinando a lectores de todo el mundo, décadas después de su publicación. Los personajes de Rayuela son un conjunto diverso y fascinante que refleja la complejidad y la profundidad de la obra de Julio Cortázar. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única a la narrativa, contribuyendo a la riqueza temática y filosófica de la novela.
En el centro de este universo literario se encuentra Horacio Oliveira, el protagonista principal. Oliveira es un intelectual argentino cuya búsqueda existencial impulsa gran parte de la trama. Es un personaje contradictorio, a menudo atormentado por sus pensamientos y cuestionamientos. Su tendencia a intelectualizar cada aspecto de la vida lo lleva a un constante conflicto entre la razón y la intuición, entre el pensamiento y la acción. Oliveira representa la figura del buscador eterno, siempre insatisfecho con las respuestas convencionales y en constante búsqueda de un sentido más profundo de la existencia. Contrastando con Oliveira está la maga, un personaje enigmático y central en la parte parisina de la novela. La maga es la antítesis de Oliveira en muchos aspectos, intuitiva, espontánea y conectada con el mundo de una manera que Oliveira anhela pero no logra alcanzar. Su presencia en la novela sirve como un catalizador para muchas de las reflexiones y crisis de Oliveira, representando una forma de ver y experimentar el mundo que desafía su enfoque intelectual. El Club de la Serpiente, un grupo de amigos y conocidos en París, juega un papel crucial en la novela. Este círculo incluye personajes como Etienne, Wong, Ronald y Bugs, entre otros. Cada miembro del club aporta su propia perspectiva y trasfondo cultural, creando un microcosmos de debate intelectual y artístico. Sus discusiones abarcan temas que van desde la filosofía y la literatura hasta la política, reflejando las preocupaciones culturales de la época y proporcionando un rico telón de fondo para las exploraciones existenciales de Oliveira. En la parte de la novela ambientada en Buenos Aires destacan personajes como Traveler y Talita. Traveler, amigo de la infancia de Oliveira, representa en cierta medida una versión alternativa del protagonista, alguien que ha tomado decisiones diferentes en la vida. Talita, la esposa de Traveler, se convierte en un personaje pivotal, estableciendo una dinámica compleja con Oliveira que refleja y reconfigura aspectos de su relación con la maga. Otros personajes secundarios como Gerecten, la pareja de Oliveira en Buenos Aires, o Pola, otra de sus relaciones en París, añaden capas adicionales de complejidad a la exploración de las relaciones humanas y el amor en la novela. Es importante destacar que Cortázar no se limita a presentar personajes convencionales. En Rayuela, incluso, los personajes aparentemente menores están dotados de una profundidad y una complejidad que los hace memorables. Cada uno de ellos parece tener su propia vida interna, sus propias luchas y contradicciones que se entrelazan con las de Oliveira de maneras a menudo inesperadas. La caracterización en Rayuela no se basa tanto en descripciones físicas detalladas o historias de fondo exhaustivas, sino en la forma en que los personajes interactúan, hablan y piensan. Cortázar utiliza diálogos chispeantes, monólogos interiores y situaciones surrealistas para revelar las complejidades de sus personajes, permitiendo que emerjan gradualmente a lo largo de la narrativa. En última instancia, los personajes de Rayuela son mucho más que simples actores en una trama. Son manifestaciones de ideas filosóficas, representantes de diferentes formas de ver y experimentar el mundo, y vehículos para la exploración de Cortázar de la condición humana. Complejidad y autenticidad contribuyen en gran medida a la perdurable fascinación que Rayuela ejerce sobre sus lectores, invitándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones a través del prisma de esos personajes inolvidables.
El legado de Rayuela de Julio Cortázar es indiscutible en el panorama de la literatura latinoamericana y mundial. Desde su publicación en 1963, esta novela ha dejado una huella indeleble en la forma en que entendemos y nos aproximamos a la narrativa contemporánea. El impacto de Rayuela se manifiesta en varios niveles. En primer lugar, su estructura innovadora que permite múltiples lecturas desafió las convenciones literarias de la época y abrió nuevas posibilidades para la forma novelística. Esta ruptura con la linealidad tradicional no solo fue un ejercicio de estilo, sino una declaración sobre la naturaleza misma de la lectura y la relación entre el autor, el texto y el lector. En segundo lugar, la novela se convirtió en un pilar fundamental del llamado boom latinoamericano, un periodo de explosión creativa en la literatura de la región que captó la atención global. Rayuela demostró que la literatura latinoamericana podía ser experimental, filosóficamente profunda y universalmente relevante, allanando el camino para otros autores y obras que seguirían. El lenguaje de Cortázar en Rayuela, con su mezcla de registros, su juego con el idioma y su capacidad para fusionar lo coloquial con lo poético, influyó significativamente en generaciones posteriores de escritores. La novela estableció un nuevo estándar para la prosa en español, demostrando cómo el lenguaje mismo podía ser un terreno de exploración y experimentación. Temáticamente, Rayuela consolidó la idea de la novela como un vehículo para la exploración existencial y filosófica. Su tratamiento de temas como la búsqueda de sentido, la alienación en el mundo moderno y la tensión entre la razón y la intuición resonó con lectores de todo el mundo y sigue siendo relevante décadas después de su publicación. Varios críticos literarios han ofrecido perspectivas valiosas sobre el legado de Rayuela. El reconocido crítico y escritor mexicano Carlos Fuentes, en su obra La nueva novela hispanoamericana, destaca la innovación formal de Rayuela y su papel en la renovación de la novela latinoamericana. Fuentes argumenta que Cortázar logró crear una novela total, que abarca múltiples niveles de realidad y experiencia. Por su parte, Saúl Yorkevich, crítico argentino y amigo personal de Cortázar, en su libro Julio Cortázar, Mundos y Modos, enfatiza cómo Rayuela revolucionó no solo la forma de escribir, sino también la de leer. Yorkevich sostiene que la novela exige un lector activo, co-creador, que participe en la construcción del significado de la obra. El especialista en la obra de Cortázar, Jaime Alaraski, en su estudio hacia Cortázar, aproximaciones a su obra, subraya la dimensión lúdica de Rayuela. Alaraski argumenta que el juego en la novela no es solo un elemento estructural, sino una metáfora de la vida misma y una herramienta para explorar las posibilidades del lenguaje y la narrativa. El legado de Rayuela se extiende más allá de la literatura. Ha influido en otras formas de arte, inspirando a músicos, artistas visuales y cineastas. Su enfoque experimental ha sido adoptado y adaptado en diversos medios, demostrando la versatilidad y la perdurabilidad de sus ideas. En el ámbito académico, Rayuela sigue siendo objeto de estudio y debate. Numerosas tesis, artículos y libros continúan explorando sus múltiples capas de significado, su innovación formal y su relevancia contemporánea. La novela ha demostrado ser una fuente inagotable de interpretación y análisis, manteniendo vivo el diálogo sobre su significado y su importancia. En resumen, el legado de Rayuela es multifacético y duradero. Como obra literaria redefinió las posibilidades de la novela. Como fenómeno cultural ayudó a posicionar la literatura latinoamericana en el escenario mundial. Y como exploración filosófica y existencial, continúa desafiando e inspirando a lectores de todo el mundo, consolidando su lugar como una de las obras más influyentes y perdurables de la literatura del siglo XX. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.